Muy buena, vamos a conocer la historia de Pepa, el qué ocurrió después, qué hay después de ser víctima y superviviente de la violencia de género. Muy buenas, Pepa. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, aquí dispuesta a contar y a soltar. Primero también preguntarte por qué decides abrirte y contar tu experiencia. Bueno, en primer lugar porque creo y estoy un poco cansada de que las mujeres víctimas de violencia de género llevemos una etiqueta, ¿no? Al final somos etiquetadas. En esta sociedad nos gusta mucho etiquetar. A partir de ahí también entiendo que las mujeres víctimas de violencia de género que son asesinadas por el simple hecho de haber nacido mujer, ¿no? Se queden en una cifra, en un número más de cada año, ¿no? Y luego las que hemos sobrevivido a esta historia somos meramente un expediente, una denuncia, un registro para esta sociedad y para el sistema judicial. Entonces, nadie habla de lo que viene después de, es decir, después de esa denuncia, después de ese proceso judicial, ¿qué pasa? ¿Qué queda de nosotras? ¿A qué nos enfrentamos, no? Y hay que hablar, hay que valorar. Si la sociedad realmente no quiere hablar de este tema, es más cómodo mirar para otro lado, ¿no? Ha pasado esto, se mira para otro lado y no se ve la realidad. Entonces vamos a ser reales, vamos a ver por qué pasamos las mujeres supervivientes y qué queda detrás de todo ese proceso al que nos enfrentamos. Uh-huh. Vamos a retomar tu historia, pongámonos un poco en antecedente, ¿no? Semanas después de pedirle el divorcio, quien entonces era tu marido intenta quitarte la vida. Tal cual. Cuéntame qué ocurrió el día después de que tu agresor intentara matarte de una manera premeditada. Realmente lo primero que piensas es que eso es una pesadilla que no te está pasando a ti, ¿no? Es difícil decir tú, ¿cómo me ha pasado esto, no? Tienes que asimilar que te ha pasado a ti y que verdaderamente lo que hizo fue cumplir lo que siempre me había dicho. A veces esas frases que se camuflan un poco sobre ese contexto del amor romántico, el de te quiero tanto, te quiero para mí, que siempre serás mía, ¿no? Y eso que interpretaba toda la sociedad, mi grupo de amigos y cercanos, era un amor incondicional, ese gran amor. Fíjate, se te quiere tanto que te va a tener para toda la vida, te quiere para toda la vida, ¿no? Y realmente fue así. El día que decidí divorciarme, yo hice mi propia sentencia. Es decir, al dar un paso hacia el divorcio, yo estaba sentenciada por él. Entonces no hizo más que cumplir con lo que verdaderamente él había dicho siempre. Lo había dicho, pero nadie, inclusive yo, habíamos notado que eso lo iba a llevar de forma literal, ¿no? O eres para mí o no eres para nadie. Entonces simplemente tuve que decir, esto no es una pesadilla, es una realidad. Y verdaderamente él hizo lo que siempre te venía diciendo y al final lo ha cumplido. En aquel momento, ¿cómo te trató tu entorno? La verdad es que la primera sensación que yo tuve aquellos días, ¿no? Aparte de desconcierto, aparte de que tu vida te da un giro de 180 grados, se pone todo poco abajo, tu vida se queda hecha añicos, pedazos y no sabes por dónde tienes que empezar. Aparte, lo que principalmente sentí era vergüenza. Es decir, esa sensación de que había hecho algo mal, esa sensación de que no quería salir. Yo soy una mujer víctima del ámbito rural, de un pueblo pequeño, donde nos conocemos todas y todos, donde yo salí y el día que decidí que mi vida continuaba y que tenía que empezar por algún sitio, yo salí con mi cabeza cabizbaja, sin querer mirar a nadie, como si fuese culpable de algo. Entonces, verdaderamente tienes que asumir que no tienes culpa de nada, ¿no? Intenté justificarlo, esa acción, ese intento de asesinato, no intenté justificarlo porque no entendía cómo alguien te puede pagar con esa moneda, ¿no? Siendo la madre de sus hijos, siendo la persona que lo ha acompañado durante muchísimas situaciones, como al final a esa persona decide que eso, que si no eres para él, mejor que no estés en este mundo. Con total frialdad, crueldad, sin pensar en mis hijos, sin pensar en mi familia,
sin pensar en mí misma, ¿no? Que creo que ningún ser humano, ninguna mujer se merece ese trato y evidentemente que intenten terminar con tus sueños, con tus ilusiones, con tus ganas de vivir y de continuar. Entonces hay que asumirlo. De la vergüenza pasas a sentirte un poco culpable, después pasas a tener que asimilar qué te ha pasado y todo eso es un proceso. Y ahí en ese momento, ¿qué papel juega tu entorno? Vamos a ver. ¿Te sientes arropada, Pepa, en ese momento por ello? El papel de mi familia fue fundamental. Si no tienes ese apoyo es todavía mucho más complejo. Es decir, no conozco a otras mujeres víctimas de violencia que no contaron con ese apoyo. Yo tuve la suerte de que estaban ahí, ¿no? Mis hermanas hicieron un papel fundamental. Ellas no te juzgan, te apoyan y te abrazan, ¿no? Y te ayudan en este proceso. A nivel de sociedad hay un error. Es decir, hay un rol, un estereotipo de mujer víctima y eso es un error. Es decir, no hay un estereotipo concreto de mujer víctima. La mujer víctima no tiene por qué ser una mujer desprotegida, de falta de empoderamiento, dependiente emocionalmente, dependiente económicamente, sin recursos, sin herramientas. No tiene por qué cumplir ese perfil. Las mujeres víctimas hay muchísimos tipos, es decir, hay mujeres empoderadas, hay mujeres con estudios, sin estudios, mujeres de cierta clase social, da igual. Entonces, si la sociedad te ve que tú sales adelante, que tú tiras para adelante, que tienes fuerza, ganas, parece que rompes un poco con ese rol. Entonces, la sociedad debe de concienciarse, no deben de juzgar. Deben de apoyar a la mujer víctima. No queremos pena. Yo no quiero que nadie sienta pena ni lástima de mí. Eso es muy triste. Ver que alguien te mire con ojos de pena o de lástima. No queremos sentirnos ni juzgadas, ni queremos causar pena. Simplemente queremos empatía. Y queremos que respeten nuestro tiempo y nuestro espacio y respeten ese proceso. No para todas es el mismo proceso, ni lo podemos gestionar de la misma manera. Por lo tanto, la sociedad debe de concienciarse más, debe de mirar desde otro prisma. No debe de juzgarnos porque nos pintemos los labios, porque nos arreglemos un poco más. Es como si no tuviéramos esa pena o como si no, cada uno se enfrenta de la mejor manera, con una sonrisa, con una autoestima alta, más baja, da igual. Respétennos, concienciennos y empatía sobre todo. ¿Y cómo te trató las instituciones? ¿Cómo te trataron esas instituciones? ¿Te sentiste recogida por ellas o...? Es complejo. Es decir, hay un sistema, hay muchas medidas, hemos avanzado en muchas cosas, pero ¿están las instituciones preparadas para esto? No. Yo creo que queda mucho camino por recorrer. No. Principalmente en ese proceso de evaluaciones, de peritaje, de declaraciones, ese proceso en el que te ve envuelta y tú dices, ¿cómo puedo estar envuelta en todo esto, no? Nadie quiere pasar por eso, pero claro, es inevitable. Aparte de la presión social que recibe por parte de la familia del maltratador, esa presión como que de que te juzgan, ¿no? En un pueblo pequeño, pues aparte te enfrenta a esa doble victimización y revictimización de tener que declarar una otra vez. Es decir, si verdaderamente, por ejemplo, hubo un momento en el que me enseñé a contener, pero por el simple hecho de evitar y hacer sufrir a los míos, ¿no? Yo hubiese dado la vida entera porque mi madre no se hubiese visto en ese papel. Cada vez que veo una lágrima de mi madre, cada vez que veo un sufrimiento de mis hijos, para mí es partirme en dos, ¿no? Entonces yo me enseñé a contener para que los demás no sufrieran, para que los demás al no verme mal, pues lo llevasen un poco mejor. Entonces, si no lloras, si no se está hecha una mierda, si no estás hundida en el lodo, parece ser que no eres víctima, parece ser que
no fue tan grave, que no... Y verdaderamente mi vida dependía de un hilo, de que mi agresor me quitara la vida en décimas de segundo, ¿no? Entonces, no está preparado, no juzga mucho cómo enfrentar la situación, hay muchos prejuicios, siguen manteniendo incluso las instituciones ese rol de mujer víctima y no están preparados. El sistema judicial no está concienciado con la violencia de género. Evidentemente nos enfrentamos a un sistema de pedir un abogado de oficio que no es tan concienciado. No me parece justo para nada que las personas que puedan defendernos, y que, ojo, quiero que esto quede claro, no nos defienden de si me quedo con la casa o me quedo con el coche, si me quedo con más patrimonio o menos. Está en juego nuestras vidas. Es algo totalmente diferente. Concienciemos que ahí yo en los juicios penales yo no me jugaba si me quedaba con más cosas económicas, con menos. Era mi vida la que estaba en juego, ¿no? ¿Qué medida va a tomar un grupo de personas, un juez, sobre mis medidas de protección por mi vida? Entonces, partiendo de ahí, verdaderamente me parece súper injusto que nos defienda un sistema de personas, de abogados, que lo máximo que se les exige es un curso de 30 horas en violencia de género. No sé. Pepa, también es muy, no sé, muy increíble o fuerte el tema de que muchas veces los abogados recomienden a las mujeres víctimas de violencia de género renunciar a justamente ese apartado económico para ganar credibilidad. Es increíble cómo se relaciona el hecho de que ese concepto, ¿no?, en el imaginario patriarcal de que las mujeres lo que quieren es dinero. Es increíble que tu propio abogado esté constantemente recomendándote no busques el dinero o no busques esa parte económica que te pertenece, ¿no?, que es tuya, que tú ¿por qué vas a renunciar a eso? Porque tu vida sigue adelante. Pero que te fuercen a eso porque es que si no una mujer no se la va a creer. Porque tenemos que estar constantemente dando fe de lo que nos ha pasado. Y parecer, y vuelvo a remitirme a lo mismo, es que tenemos que estar deprimidas, hundidas en el lodo y falta de todo. Entonces, si renunciamos a lo económico, parece que estamos todavía más desprotegidas, y parece como que al final es eso, tener que acreditar constantemente un papel de víctima. Entonces, para poder salir adelante hace falta muchas cosas, y entre ellas tener un respaldo económico. Pero ¿realmente están preparados para defendernos? Es decir, yo recuerdo que yo empecé con un abogado de oficio que lo primero que me dijo fue que él cobraba muy poco y que evidentemente no me podía defender igual que el que tenía uno de pago, que mi agresor. Entonces me tuve que plantear que sin recursos económicos, con 2 hijos, viviendo en casa de mis padres, sin saber por dónde iba a retomar mi vida y por dónde iba a empezar, ¿cómo pagaba yo un abogado? ¿De dónde sacaba yo el dinero? Recuerdo que tuve que trabajar muchísimos meses para pagar un dinero a un abogado de oficio para que él le dedicara un poco más de su tiempo a intentar de salvar mi vida en un juicio. Salvar mi vida. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, ¿está preparado el sistema judicial? No, hay muchas lagunas. Hay mucha falta de concienciación, de sensibilización, de formación. Y no hay un grupo, no hay un colectivo de abogados que verdaderamente no les mueva lo económico y no tengan esa sensibilidad. Yo entiendo que todo el mundo tiene que comer, que todo el mundo tiene que salir adelante y que tienen una profesión que evidentemente tienen que seguir. Pero dentro de ese cupo de abogados que están en el sistema de gratuidad para aquellas personas que nuestros recursos económicos son cortos y tenemos derecho a ser defendidas, en ese grupo, en ese cupo especialmente, yo pido concienciación. Es decir, las personas que entren ahí, los profesionales, que sepan
que sepan y no primen lo económico. Es decir, si estoy aquí en este sistema, va a ser no solamente por lo económico, por ese tanto por ciento que te pague el Estado, sino también por el compromiso. Falta de compromiso. Pepa, también has comentado antes que se te rompía todo cuando veías sufrir, ¿no?, a tu madre, a tus niños. Eso quiere decir que durante un tiempo también te lo guardaste todo para ti. Sí, sí es que tú no quieres hacer sufrir más a la gente que tiene alrededor. Aparece la culpa. No, la culpa es importante. Tú te sientes culpable de haber elegido a esa persona como acompañante de vida, ¿no? Como partícipe de un proyecto. Entonces, ante esa culpabilidad, evidentemente no nos hace falta a nadie, sacamos la fruta y empezamos a darnos. Me siento culpable por haber buscado este padre a mis hijos, me siento culpable por haberle dado este yerno a mi madre, me siento culpable. Entonces, llega un momento en el que tú tienes que gestionar todo eso, principalmente esa culpa que está dentro de ti, esa culpa que hace un daño enorme, ¿no? Y que tan difícil perdonarte a ti misma. A veces creo que es más fácil perdonar a tu propio agresor antes que perdonarte a ti, ¿no? Te lo guardas. Es inevitable tener un acompañamiento, hacer una terapia. No podría haber salido adelante sin una terapia, sin un grupo de profesionales y sin tener a gente que te ayude, te dé herramientas para superar todo esto. Hablando también de todo este sistema judicial que no está concienciado, que tiene como una falta de compromiso, ¿no?, con las víctimas de violencia de género. En tu historia, en tu experiencia, ¿cómo te enteras de que él ha salido de la cárcel, que le han dado el 3er grado? ¿Cómo fue ese momento, Pepa? Vamos a ver. Dentro de todo el proceso, después de un juicio duro, difícil, donde la propia sistema le da morbo las situaciones que vivimos en esos juicios, ¿no? Esa situación de qué se puede sacar de aquí, el asistir a los juicios para luego tener esa carnaza para ponerla en los periódicos y para ver y enjuiciar y ver si verdaderamente hay un dolor detrás de todo eso, ¿no? Detrás de esa mampara, ¿no?, que aquel día separaba un poquito ese contacto visual con mi propio agresor. Volviendo al sistema judicial, él me lanzó un mensaje verbal directamente hacia mí. ¿Alguien hizo algo? No. Sí, había una mampara, sí, pero era un contacto visual. Luego realmente, delante de los jueces y delante de toda la gente de la sala, pues dijo lo que me lanzó su mensaje para seguir esa violencia, para seguir ejerciéndola, para seguir diciéndome estoy aquí, ¿vale? Y no me importa estar delante de un juez, te voy a seguir voy a desafiar a ti al sistema judicial, ¿no? Dentro de toda esa situación, de toda esa dificultad, te das cuenta cómo el agresor se sigue saltando todo delante del sistema. Es decir, primero, estando en prisión, se saltó la orden de incomunicación todas las veces que quiso y más. ¿Quién me protegía? Es decir, ¿dónde estaba el sistema? ¿Cómo él seguía mandándome cartas desde prisión, siempre en la misma dirección? Y nadie lo paraba. Es decir, ¿cómo existe ese complot también entre los propios presos de hacerse favores unos a otros? Y sacó la carta a nombre de otro preso, pero siempre en la misma dirección. Yo un día me sentía tan humillada, tan falta de protección, que pedí una cita con el director de prisión. Me tuve que sentar allí y preguntarle que él era el responsable. Y me dijo que él no podía hacer nada, que tenía un número muy grande de presos y que él no podía controlar. Entonces le pregunté, ¿quién me protege a mí? Porque ahora mismo, si él está en prisión por intento de homicidio en grado de tentativa hacia mi persona, con una sentencia, ¿quién me cuida a mí y a mis niños? ¿Quién me protege de esas cartas? Cartas que te ponen los vellos de punta y que te sigue recordando una y otra vez
que aún estando en prisión, él sigue teniendo una visión y una vida paralela, pensando todavía en mí, como su pareja, como un futuro cuando salga después de prisión. Esa fue una. Luego, cada vez que había un cambio de prisión, a mí nadie me comunicaba nada. Te das cuenta cómo en ese proceso, donde cuando a él empiezan a darle permisos de salidas, y él lleva un sistema, ¿no?, que es una pulsera de geolocalización, y para saber en todo momento dónde está, ahí detrás no hay nadie. Es decir, no hay nadie detrás de esa pulsera. Entonces me he encontrado con situaciones donde él se ha saltado a los espacios donde puede estar o no podría estar, según... Y te los encuentras, y se los han encontrado familiares míos en sitios que no podría estar. Y luego se comprueba, por esa pulsera que es verdad que estaba en ese momento situado ahí y nadie hace nada. Y tú llamas y vuelves a denunciar. Y luego fue ya algo estrepitoso que cuando le dan el 3er grado y empieza la pandemia, directamente lo sacan de ese centro donde tenía que dormir todas las noches y nadie me dice nada. Me entero por una conocida, amiga mía de antaño, de haber estudiado juntas, que lo ve pasearse por un municipio cercano al mío y entonces pues me lo manda a decir con un familiar. Funciona el sistema, estamos protegidas. Pepa, tras todo este proceso también, cuando él entra en la cárcel y demás, ¿te costó asumir que eras víctima de violencia de género? No es fácil. No es fácil decir tú que soy víctima, ¿no? Fue un proceso difícil, sí. Primero porque no puedes arreglar algo, sanar algo, si no sabes que existe ese problema. Entonces, primero, como ya he dicho, la vergüenza, luego vino la culpa. Intenté justificarlo en todo momento, hasta que entendí que verdaderamente lo había hecho porque era machismo puro y duro y me consideraba alguien de su posesión. Eres mía. En el momento que él perdió el control, en el momento que él dijo ya deja de ser mía, pues aquí yo no puedo permitir eso, ¿no? Entonces, una vez que asume todo eso, una vez que tú te das cuenta que él ya, ahora asumes que tú eres víctima, ¿no? ¿Qué conlleva ser víctima de violencia de género? ¿Qué conlleva enfrentarte, ¿no? Entonces, cuando tú ya lo asumes, es cuando te das cuenta del proceso que te queda por delante. ¿Cuál fue ese proceso? Un proceso largo y difícil, ¿no? Complejo, un proceso acompañado de familia, de amigos, de gente que me apoyaron incondicionalmente, de terapia, de mis hijos, y un proceso donde prima principalmente el miedo. ¿Recuerdas qué sensaciones se te pasaron por la mente y el cuerpo en esas horas posteriores del intento de asesinato, Pepa? Fueron muchas sensaciones. Principalmente se me queda ahí esa sensación de humillación. Me habían humillado, me habían pisoteado, me habían intentado terminar con mis sueños, con mis ilusiones, con mis ganas. Intentaron apagarme y que dejara de existir, ¿no? Principalmente en ese momento, cuando se te amontona en la cabeza y solo recuerdas cómo te insultaron verbalmente, cómo te golpearon, cómo tu súplica y cómo tus ruegos de que parara no sirvieron para nada. Eso hicieron mucho eco y mucho estrago y evidentemente tienen una secuela. Emocionales, físicas, personales.
Aquel día, yo siempre lo digo, aquel día murió una Pepa. Aquel día dejó de existir una parte de mí. ¿Qué es lo que ha quedado después? No, pues evidentemente después de un proceso hay una resiliencia, ¿no? Es una persona resiliente, ¿no? Que es la superviviente de todo aquello. Pero sí, se murió aquel día una parte importante de mí. ¿Con qué convive a diario una superviviente de violencia de género? Ya hemos hablado de la humillación, de esa parte también de culpa, ¿no? Muchísima culpa. Y también con miedo. Yo creo que el miedo es el gran protagonista de toda esta historia, ¿no? Ese miedo que aparece y que es un miedo real y es un miedo por tu vida, ¿vale? No es miedo a que me vaya a salir bien una entrevista de trabajo, no es miedo a que me vaya a salir bien un examen, es un miedo diferente. Es un miedo de mi vida, ¿no? Es mi vida la que está en juego. Estuve a punto de perderla una vez, ¿no? Entonces, ante esa situación, el miedo se hace protagonista día a día. Yo, por ejemplo, una de las grandes secuelas que me ha quedado a mí, como mi intento de asesinato, fue asfixia. Mi subconsciente asocia esa sensación, ¿no?, de faltarme el aire. Entonces yo estuve un montón de tiempo yo le he cogido fobia a los espacios cerrados. Esa sensación de que hay poco aire, bueno, no sé gestionarla bien. Luego cualquier simple catarro, resfriado que tenga una congestión nasal me hace tener ansiedad. Estuve bastante tiempo enganchada a los sprays nasales. Ya todo el tiempo necesitaba tener esa sensación de puedo recoger aire, no me va a volver a faltar el aire. Un proceso que me costó la propia vida. Fíjate lo que te digo, desengancharme a un spray nasal, ¿no? Porque era cada X tiempo un puff. Llevaba spray nasales por todos lados, en el bolso, en la chaqueta, en casa no me podía faltar. Entonces, desde ahí, esa sensación recuerdo que yo antes de conducir miro el coche, miro los asientos traseros, sobre todo de noche, de que no hay nadie. Yo me asesoro que no hay nadie. Pero cuando me monto, me da fobia, me da ansiedad de que me pueda aparecer por detrás, me coja por el cuello. ¿Y cuál es el protagonista? Vuelvo a repetirlo, el miedo. El miedo se apodera de nosotras, nos limita. Está presente en nuestras decisiones, está presente en que podamos seguir caminando y avanzando. Si dejamos que el miedo persista, creo que le estamos dándole todavía ese papel a él. Es decir, al final, nuestro agresor sigue estando presente en nuestra vida, sigue estando presente en nuestras decisiones. Entonces, hay que eliminarlo. No es fácil. ¿Y cómo se aprende a eliminar ese miedo, Pepa? El miedo... A convivir con él. El miedo te paraliza. La sensación de mirar por la mirilla cada vez que vas a salir de tu casa a ese rellano, ¿vale? El no querer salir a la calle a ciertas horas porque no te sientes segura. Es algo que te congela. Es muy triste. Es muy triste, no es justo que ningún ser humano viva con miedo. Es la mayor injusticia que puede haber en la vida. Dentro de toda esa tristeza que te puede causar, tienes que anularlo. Tienes que mirarlo a la cara. Tienes que trabajártelo y decirle hasta aquí llego. Ahora mismo el miedo me limita. Me limita hasta el punto de dejar de ir a ciertos sitios donde yo creo que puedo encontrarme con mi agresor. Aunque haya una orden actualmente de alejamiento con él. Me sigue limitando a hacer mi día a día, yo misma me prohíbo ir a ciertos sitios, yo misma me prohíbo, porque digo, ¿qué necesidad tengo de enfrentarme a eso? ¿Qué necesidad tengo de pasar un mal momento? ¿Qué necesidad? Y sigue limitándome. Entonces, miremoslos de frente y cortémoslos de raíz.
No podemos dejar que nos siga limitando. Entonces, esa es mi meta y es la que estoy trabajando actualmente. Mirarlo y decirle no. Entro en mi casa día a día, abro mi llave y esa paz, esa tranquilidad de saber que vivo donde quiero, como quiero y sin que nadie me pueda agredir, me pueda insultar, me pueda controlar y me pueda seguir estando. Entonces, parto de ahí, ¿no? Esto es lo que quiero y a partir de ahí voy a seguir creciendo en ese camino. ¿Cómo lo viven tus dos hijos? Que son también víctimas de la violencia de género. Yo creo que son los grandes olvidados. Vamos a ver. Cuando hablamos de víctima, tú le hablas a la sociedad, una víctima de violencia de género, todo el mundo piensa en nosotras, una mujer, ¿vale? Pero es que hay más víctimas. Y yo creo que son víctimas directas. Mis niños se ven envueltos en una situación que ellos no lo han elegido, ¿vale? Pero es la realidad. Yo soy una persona que en primer lugar, no quiero que mis hijos se salpiquen por esto. Inevitablemente están salpicados y ellos han sido parte de una terapia y de un proceso también, ¿no? Pero yo no quiero rencor, no quiero odio, no quiero vivir con resentimiento. Yo eso no lo plasmo en casa. Es decir, ellos ya eran pequeños cuando pasó todo esto. Tenía 4 años y tenía 11 años. Y ante esa situación, pues con el tiempo tienes que hablar con ellos, tienes que contarles, ponerlos en antecedentes. Y verdaderamente lo hacemos como somos una familia monomarental, estamos los 3 y somos 3. Entonces empieza a vivir como lo que somos, ¿no? Una familia donde los 3 estamos para los 3, ¿no? El primer paso que tuve que hacer es alejarme de mi pueblo. En parte me dices, ¿cómo te sientes rodeada? Se nos juzga muchísimo. Entonces, tú dices, me alejo de la familia de él, me alejo de este contexto, y somos las que nos sacrificamos. Es justo que al final nos alejemos de la gente que queremos, de la gente que te importa, ¿no? De tu red de apoyo y de tu red familiar, ¿no? Pues te alejas y te enfrentas a un proyecto nuevo, lejos de tu gente, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto estamos los 3. Ellos han pasado por un proceso. Y mi familia, y mi madre, y mi padre. Han pasado un tiempo, ellos son más mayores. Entonces, yo creo que la familia y los hijos son víctimas directas de todo esto. Y cuando hablamos de mujer víctima, tenemos que verlo todo el contexto. Todo eso no se puede ver a una mujer víctima como algo aislado y único. Hay que ver a la mujer víctima como lo que es. Ella, sus hijos, su entorno. ¿Vale? Yo recuerdo ese momento en el que yo siempre tenía en mente que el día que él saliese de prisión, yo me iba a ir lejos con mis hijos. Era algo que... Porque claro, yo me quería poner a salvo. Y entiendo que la distancia, el alejarme, el desaparecer, es como que me voy a sentir más segura, ¿no? Entonces, el momento en el que él empieza a salir, yo me tuve que plantear seriamente qué hacer con mi vida. Y dije, es justo que ya di un giro de 180 grados, vuelvan a hacer otro, y ahora que estoy aquí en un sitio ubicada con mis hijos, arrancando, iniciándome, volver a cambiar. Es justo que deje de ver a mis padres, es justo que deje de ver a mis hermanas, de tomarme un café con ellas, de ver a mis amigas, de poder contarle cómo me siento, ¿no? Bien, mal, mi alegría, mis problemas, mis situaciones. Es justo. Entonces decidí que no. Cortar de raíz ese mínimo, es es una línea roja tan fina, que si dejamos que siga existiendo entre el maltratador y nosotros, no conseguimos cortar, le estamos dando poder. Aunque esté lejos de nosotros, da igual que yo me hubiese ido a 2000 kilómetros, a otro país, a otro sitio, que desaparezca de las redes, que desaparezca del mundo, que si te quiere encontrar, te va a encontrar. Entonces, al miedo de frente, y a mirarlo, y a vivir la vida, esta segunda oportunidad con intensidad, con ganas. Entonces veamos a la mujer víctima en global, con todo lo que conlleva, ¿no? Con toda su familia. Exacto, son víctimas directas.
¿Cómo fue también? Lo has comentado anteriormente. Fue duro, ¿no? Vivir después de la agresión, pero ¿cómo tiras para adelante? ¿Qué hay después? Bueno, el proceso es duro y difícil y quiero hacer esto para que concienciar, para que los demás vean que hay un más allá de esa denuncia, ¿no? Pero aparte de tener un acompañamiento que lo veo fundamental, imprescindible, y hay muchas herramientas que te ofrece las propias administraciones, ¿no? Y el propio sistema, hay que agarrarse a esas herramientas, ¿vale? Hay cosas que sirven y que son útiles, hay grandes lagunas que están ahí vacíos, ¿no? Pero sí hay cosas que funcionan y quiero también resaltarlo. Para mí fue muy importante el papel del Centro de la Mujer, de información a la mujer. Es la puerta de entrada que tenemos más cercana, donde hay profesionales maravillosas que te acompañan en un proceso difícil, ¿no? Pero luego viene una vida maravillosa. Tenemos una segunda oportunidad. Tenemos esa oportunidad, como yo digo, de ir hacia donde queremos y hacia donde nos gusta, sin limitaciones, sin nadie que nos controle. Entonces, por favor, no desaprovechemos esa oportunidad. Ese camino, aunque sea duro, no sea un camino de rosas, pero creo que cada instante que podamos sumar en nuestras vidas, con una sonrisa, con volver a ver a mis hijos, con poder enfrentarme a muchas situaciones, es sumar. Entonces, pensemos que si hay salida, pensemos que este proceso de resiliencia, aunque aquel día murió una Pepa, ha dejado a otra Pepa, ¿no? No sé si mejor o peor, pero evidentemente con otro prisma y otro enfoque de vida, donde cada instante cuenta, donde las cosas más banales, para mí, no dejan de ser cosas banales, donde me centro en esas pequeñas cosas que a veces no valoramos porque el estrés, la vida, las circunstancias nos hacen de ir a mil, y entonces parémonos. Disfrutemos de cada instante, disfrutemos de cada segundo, porque no sabes cuándo puedes estar o no. Entonces yo que vi que mi vida pasaba en un instante por delante y que casi muero aquel día, pues tengo que aprovecharla. No sé si lo voy a vivir más intensamente o no, pero sí lo voy a vivir, que es lo importante. Qué bonito. Vamos terminando. Preguntarte, Pepa, ¿qué te gustaría a ti también decirle a esas mujeres que se encuentran en esa situación que viviste de prisión, de control, que decidiste, ¿no? Parar con esa relación y te viste envuelta pues en ese intento de asesinato? ¿Qué te gustaría decirle a esas mujeres que conviven con un agresor de violencia de género? A mí lo que principalmente me gustaría es que ninguna mujer pasara por eso. Además, creo que ahora mismo sería mi mayor ilusión, ¿no? Y de ahí que me ponga y hagamos muchas campañas y que empecemos a coeducar desde la base y demás. Bueno, que tu trabajo se enfoca justamente en eso, ¿no? Desde entonces tu trabajo se ha enfocado en las mujeres que viven desigualdades y que son víctimas de violencia de género. Sobre todo hay que empezar a trabajar desde la base, ¿no? Desde más pequeño, porque el fallo sigue estando, sigue pasando. ¿Dónde está el error? Vamos a empezar por abajo, ¿no? Vamos a empezar a cambiar un poco ese patriarcado, esa machosfera, vamos a cambiar todas esas desigualdades, ¿no? Evidentemente el machismo se queda inmerso, se va adaptando a todo y también está inmerso en las propias mujeres, que nos juzgamos, que sentenciamos, que no tenemos esa falta de sororidad entre nosotras mismas, en definitiva. Pero dentro de eso, la realidad es la que es y sigue pasando, ¿no? Yo creo que leí un dato por ahí, en 2024 eran más de 50.500 denuncias, ¿no? Vale, estamos dando el paso. Pero ¿cuántas se quedan calladas? ¿Qué tanto por ciento de mujeres hay calladas? Eso no lo podemos saber. Entonces, da igual que la sociedad diga que no tenemos aguante. ¿Y es que ahora no aguantáis nada? Yo creo que ese comentario, y eso está además, eso entrecomillado, siempre va a estar.
La sociedad siempre nos va a juzgar. Yo, cuando di mi paso, gente de mi familia me dijeron, uy, no esperaba esto de ti. Y dije, ¿por qué? Porque yo había cumplido también un rol de hija, criada en ciertas circunstancias, con un cierto prisma sobre ciertos valores culturales machistas. Un camino, Sí, el camino que te marca. claro, un camino establecido socialmente. Ese camino, y en el momento que te sale un poquito del camino es como que ya no te entienden. Bueno, si al final no nos van a entender. Si al final siempre nos van a juzgar. Porque si aguantamos, nos juzgan porque hemos aguantado. Claro, es que lo que lleva aguantado parece que es masoca. Es un comentario horroroso que suelen hacer y que se suele hacer. Y luego si no aguantamos, pues porque nos vamos, porque no aguantamos. Entonces al final nos van a juzgar igualmente. Hagan lo que hagan. Hagamos lo que hagamos. Entonces no es fácil. No es tengo que empezar de cero. A veces es incomprendible, decimos, ¿cómo puede estar alguien en una zona de confort siendo víctima? El miedo a lo desconocido, el miedo a la reacción que pueda tener. Mira, yo estoy aquí hablando y yo no sé qué pueda pasar. ¿Qué reacción pueda tener? Si esto va a hacerle darle pista a mi agresor, ¿vale? Yo no lo sé, pero me da igual. Quiero que mi historia sirva para otras. Hay salida. No es fácil, pero hay salida. Y los caminos se van abriendo. Y os aseguro que sentir esa paz, esa libertad y saber que tú vas hacia donde tú quieres, eso es algo que os invito a todas a poder sentir y a tener ese crecimiento personal como mujer víctima y sobre todo eso, el vivir libre y tener paz. Yo tuve un error. Yo pensaba que la paz, esa paz que yo me salí buscando aquel día de mi casa, con mi hijo pequeño entre los brazos, llorando si tenía que llorar, escapando de todo aquello. Yo pensé que la paz estaba en un sitio, ¿no? No sabía qué sitio era, pero yo decía, en un lugar, en un sitio, ¿no? Y me di cuenta con el tiempo que no, que la paz estaba en mí, dentro. Da igual que esté aquí, allí o en Pekín, daba igual. Entonces, la paz está en nosotras y nos la merecemos. Y hay que ir a por ella. Y ahora que viene, Pepa, ya se termina tu orden de alejamiento, tu orden de incomunicación. ¿Qué ocurre ahora? Pues mira, nos estamos preparando para ello. Entonces, pues mira, toca... Primero, creo que ya es horas de ponerle un punto y final. El mayor miedo para una víctima es volverse a encontrar con su agresor. ¿Vale? Ese es el mayor. Volver a ver esa cara. Yo no sé, yo tengo esa respiración mientras me estrangulaba, esa respiración de él que diariamente es inolvidable. Está aquí dentro, no te podría decir si en mi cabeza, si en el alma, es un daño profundo, ¿no? Esa respiración que te persigue, que está y que he tenido un proceso de pesadilla grande. Y ahora ya toca, es decir, ya se me acaba todo, ¿vale? Yo recuerdo que la primera vez que él salió, lo primero que se le ocurrió pedirme petición de amistad por Facebook, con una orden de incomunicación, de alejamiento y demás. Yo no denuncié, eso no fue a ningún sitio, nadie hace nada. Vuelves a pasar, te vuelves a revictimizar, te vuelven a cuestionar, te vuelve a explicar otra vez todo. Y recuerdo que justamente cuando hice esa denuncia, daba la coincidencia que era justamente hacía un número de años, que yo me encontraba en el mismo sitio denunciando otras de sus acciones. ¿Vale? Pues yo decía, ha pasado X tiempo. Y justamente hacía X tiempo que ese mismo día estaba yo en el mismo sitio volviendo a denunciar. Entonces, después de todo este proceso, después de todo lo que yo me he recuperado, después de todo el proyecto de vida que me he hecho en este tiempo, el camino que he elegido libremente, de hacer, de reconstruir, mira, yo siempre imaginaba como un corazoncito.
y mi corazón quedó hecho añisco, ¿vale? Y he ido pegando fragmento a fragmento, trocito a trocito, con tiritas, con sonrisas, con proyectos, con ilusiones. Y yo no voy a permitir que esa reconstrucción que he hecho de mí misma me la venga a echar abajo a nadie. Es duro, pero es mi mayor miedo, es decir, caminar por la calle y encontrarme a mi agresor. ¿Qué se pasa? ¿Tú piensas que se pasa por su cabeza? ¿Se habrá olvidado un poco de esto? ¿Habrá pensado? ¿Habrá reflexionado? No voy a pensar lo que pase por su cabeza. Voy a pensar lo que yo necesito. No voy a permitir que nadie me aleje de lo mío, de lo que yo quiero hacer. Que nadie me aleje de mis ilusiones, de mis sueños, de mi gente, de mis raíces. Que nadie le haga daño a mis hijos. Y como lo tengo tan claro lo que quiero, creo que el día que me lo encuentre va a ser el punto y final. Va a ser, no me vas a hacer más daño. Y es lo que tengo que transmitirle y es lo que siento, ¿no? Se acabó. Es una parte de mi pasado, una parte... No me puedo martirizar pensando, ¿y si busco otro momento? No tendría vida. Entonces, tengo dos caminos. Sigo adelante, corto de raíz, corto esa línea roja, le dejo de dar el poder y sigo viviendo. No puedo saber qué piensa, qué quiere o cuáles son sus intenciones, ni creo que pueda desgastar el resto de mi vida pensándolo y viviendo con miedo. Así que ante ese nuevo reto que se aproxima ahora en unos meses, nos estamos pues, más unidos que nunca, los niños y yo, para hacer frente y para seguir caminando y seguir viviendo nuestra vida y seguir que nadie vuelva a perturbar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Pepa, muchas gracias. ¿Cómo te sientes ahora? Mira, es desnudarte, desnudar tu alma hacia los demás, no es fácil, pero creo y vuelvo a pensar que a pesar de todo lo que me he removido, a pesar de los días que lleva una inquieta, creo que es el mayor acto de amor que puedo hacer hacia mí misma, como mujer víctima, y hacia todas esas mujeres que difícilmente están pasando y estamos dentro de este mismo camino. Muchas gracias a ti.